los corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo hasta, Jesucristo hasta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Y quiero leerles rápidamente en esta otra versión. En la traducción en lenguaje actual dice: el primero de ellos parecía un león, el segundo parecía un toro, el tercero parecía un ser humano y el cuarto parecía un águila en pleno vuelo. Cada uno de estos seres vivientes tenían 6 alas y ojos por todos lados, y no dejaban de cantar de día y de noche,
Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, que siempre ha vivido, que vive y pronto vendrá. Estos 4 seres vivientes cantan y dan gracias al que está sentado en el trono y vive para siempre. En sus cantos dicen lo maravilloso, poderoso y digno que es Él de recibir honores. Cada vez que hacen esto, los 24 ancianos se arrodillan delante de Él, lo adoran y arrojan sus coronas delante del trono. Cantan: Señor y Dios nuestro, tú mereces que te alaben, que te llamen maravilloso y que admiren tu poder, porque tú creaste todo lo que existe, gracias a ti todo fue creado. Y como hablábamos en la ocasión pasada, respecto a este capítulo, Juan, el discípulo amado de Jesús, es un discípulo que es traspuesto allí a los cielos y él empieza a ver unas visiones. Y aquí hay unas visiones de las cosas que sucederán en breve, como dice en otra versión. Y esas visiones, como les decíamos anteriormente, comienzan a mostrar lo que va a suceder después de que la iglesia sea transpuesta, sea llevada de aquí de la tierra al cielo, que sea trasladada. En algunos términos se utiliza el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Después del capítulo 3 y comenzando el capítulo 4, decíamos, comienza todo este proceso de la visión que está viendo allí Juan, el apóstol Juan, y está mirando estos acontecimientos que sucederán en un futuro. Son esos acontecimientos que van a llegar, que no sabemos el tiempo exacto de todos ellos, no sabemos los momentos exactos, pero que sí su palabra, la palabra de Dios, nos los está mostrando que van a suceder en breve, ¿sí? Así como el Señor dijo: yo vengo pronto, y lo estamos esperando, Él en su momento vendrá por cada uno de nosotros. Cuando uno hace este análisis y esta reflexión de este pasaje, entendemos varias cosas. Puntualmente y brevemente quiero enfatizar eso, que nosotros hemos sido llamados a estar preparados espiritualmente. Cuando vemos todo esto que está narrando la palabra de Dios y hacemos un análisis equilibrado de todo esto que nos está mostrando la palabra de Dios y lo que nos está manifestando aquí, específicamente este pasaje, pues es que tenemos que tener en cuenta eso. Hemos sido llamados a estar preparados espiritualmente. Y aquí se nos muestra una visión de esa morada celestial donde nosotros vamos a estar compartiendo con nuestro amado Dios. La visión que se ve aquí es de ese lugar celestial donde nosotros vamos a estar. Y nuestra visión debería estar puesta en esa morada celestial, pero también nuestros pies deberían estar sobre la tierra para nosotros estar conscientes de esto que estamos viviendo en estos tiempos y que estos son situaciones que nos están llevando a prepararnos para cuando ese acontecimiento se dé y tengamos que presentarnos delante de Dios. Nosotros hemos sido llamados no solamente a estar preparados espiritualmente, sino también hemos sido llamados a trascender y estar enfocados en la eternidad, no en lo temporal. En otras palabras, cuando uno analiza todo el contexto de estos pasajes bíblicos proféticos que hay en Apocalipsis, nos enfocan en la eternidad. Nos llevan a aprender a tener una perspectiva de la eternidad.
Y cuando usted mira toda la Biblia y empieza a hacer ese análisis de la palabra del Señor, encuentra que la Biblia nos habla de el principio, pero también nos habla del fin de los tiempos. Y la Biblia, de una manera muy clara, habla de Dios como el generador del origen de todas las cosas, de todo lo que existe. Yo miraba otro pasaje en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en los versículos 15 al 16, y se los voy a leer acá en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice allí: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Él es el primogénito de toda la creación porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso nos dice Colosenses. Y Colosenses ahí nos está enfatizando que Él es el generador de todo lo que existe. Y cuando miramos esto que nos plantea la palabra del Señor, entendemos que hay un propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Y que ese propósito tiene que ir más allá de las cosas que podemos alcanzar. Pueden ser logros, la misma tranquilidad, la misma felicidad. Muchos luchamos por eso, ¿no? Muchos queremos logros, muchos queremos tranquilidad en nuestra vida, muchos queremos felicidad. Pero el verdadero propósito de nuestra vida se resume en una frase: ser como Cristo. A eso hemos sido llamados cada uno de nosotros como hijos de Dios, a ser como Cristo. Y la palabra del Señor, cuando usted la estudia, cuando usted la lee, cuando usted la medita, cuando usted la reflexiona, la palabra de Dios nos ubica en que nosotros tenemos un destino en este mundo. Y ese destino en el mundo tiene que ver con la historia que la palabra de Dios, que la Biblia nos muestra y que nosotros debemos contarle al mundo. Y allí nos habla la palabra del Señor del hombre, pero también nos habla del fin del mundo, de ese mundo que nosotros lo conocemos así como en este momento lo conocemos. Y cuando vemos todo esto, entonces eso tiene que llevarnos a nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, a valorar lo que se nos da, a invertir en ese futuro celestial en el que nosotros tenemos que estar enfocados. Tenemos que entender que debemos dedicarnos más en lo que realmente importa. No tanto lo temporal, tenemos que enfocarnos en lo eterno, tenemos que enfocarnos en conocer a través de su palabra, en el plan que Dios tiene con este mundo que Él ha creado. Tenemos que enfocarnos en conocer lo que hay en la eternidad. Y eso es lo que hace Juan. Juan, a través de este capítulo, específicamente en el capítulo 4, nos está mostrando lo que hay en la eternidad, lo que pertenece a Dios, lo que es de Dios y los que son de Dios. Y eso nos lo enfatiza toda la palabra del Señor. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y Juan nos está mostrando eso. Y cuando usted mira aquí el versículo 7,
que estábamos leyendo allí en Apocalipsis, dice: el primero de aquellos seres vivientes tenía forma de león, el segundo de becerro, el tercero tenía un rostro humano y el cuarto parecía un águila en pleno vuelo. ¿Y qué es lo que nos está mostrando aquí a través de este versículo 7 el apóstol Juan? Nos está mostrando esos actos de adoración que nosotros le rendimos allá en la eternidad. Cuando estemos delante de Dios, le rendimos a Dios allá en la eternidad, porque Él está viéndolos allí, en el futuro que Él está viendo en este momento que está narrando aquí. Nosotros vamos a estarlo adorando allí en ese momento. Vamos a estar glorificando a Dios y vamos a estar gozando de Dios para siempre. Y esa es la referencia de lo que está planteando aquí el apóstol Juan en este versículo. A través de esta simbología está enfatizando en lo que nosotros debemos hacer: glorificar a Dios, gozarnos con Dios para siempre. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo lo logramos nosotros? Pues sencillamente aprendiendo a hacer su voluntad. Y lo glorificamos a Dios, adoramos a Dios, haciendo bien todo lo que debemos hacer. Y ese es nuestro proceso de aprender a hacer bien lo que debemos hacer. Aprender a hacer bien la vida que Dios nos ha entregado. Aprender a hacer bien lo que tenemos en los roles particulares que cada uno de nosotros manejamos. Y la simbología de lo que dice allí de esos 4 seres vivientes, pues los cristianos han tratado de interpretarla lo más equilibrada posible. Y de los cristianos antiguos hay 2. Uno es Ireneo, allá en el 170. Él quiso interpretar, y fue aceptada en esa época, esos aspectos simbólicos de lo que tiene que ver con los 4 seres vivientes. ¿A qué hace referencia allí esos 4 seres vivientes? Entonces, según Ireneo, eso hace referencia a los aspectos de la obra de Cristo. Y él hace un paralelo entre este versículo 7 y los evangelios. Y entonces cuando él dice allí que el ser viviente o estos seres vivientes, uno era semejante a un león, él lo compara con el Evangelio de Mateo, en donde Jesucristo es mostrado como rey. Cuando él hace esa referencia de ese otro ser viviente que es semejante a un buey, él lo compara con el Evangelio de Marcos, donde Jesucristo es presentado como ese siervo y como ese sacrificio para que nosotros podamos ser salvos. Cuando él hace referencia a ese ser viviente que es semejante a un hombre, él lo compara con el Evangelio de Lucas, donde Jesucristo es presentado en su encarnación como el Hijo del Hombre. Y cuando habla de que ese ser viviente es semejante a un águila, lo compara con el Evangelio de Juan, donde Jesucristo es manifestado como el Dios hecho hombre. Y los primeros cristianos aceptaban esta simbología de lo que representaba esto que dice aquí de esos seres vivientes. Porque dice, el primero de aquellos seres vivientes tenía forma de león, el segundo de becerro, el tercero tenía un rostro humano y el cuarto parecía un águila en pleno vuelo. Pero más adelante en el proceso de la historia del cristianismo, vemos que él también hace referencia, hablando de Ireneo, ¿cierto? Hace referencia a algunos aspectos de los pactos de Dios.
Y entonces él dice que esos 4 seres vivientes tienen que ver con los 4 pactos generales que Dios hizo con la humanidad. Y entonces uno tiene que ver con el pacto con Adán, que se dio antes del diluvio; otro tiene que ver con el pacto con Noé, que se dio después del diluvio; otro tiene que ver con el pacto con Moisés, en donde se presenta o se entrega la ley; y otro tiene que ver con el pacto con Jesucristo, donde los seres humanos somos redimidos a través de su obra. Pero igual Agustín más adelante, él mira estos aspectos de la obra de Dios desde su óptica, y él hace como un ajuste, que es lo que ahora se ha aceptado teológicamente, ¿no? Y entonces él dice que el Evangelio de Mateo es la representación de ese ser viviente de que hace referencia aquí el versículo 7, que es el león de Judá. Ese león de Judá que viene y cumple todas esas profecías que se habían establecido sobre él. Y que Marcos está representado por el hombre, ¿sí? Que Lucas está representado por el buey, porque el buey es el sacrificio para poder ser redimida la humanidad. Y que Juan es representado por el águila, porque el águila, la simbología del águila es de majestuosidad, de poder ver desde el cielo todo el esplendor de la creación. Entonces, cuando miramos estos pasajes en esa simbología que está manejando, pues nos llevan a ese momento, a ese espacio donde se está adorando a Dios. Y el versículo 8 de Apocalipsis 4 dice: cada uno de aquellos seres vivientes tenían 6 alas llenas de ojos por dentro y por fuera, y sin cesar, día tras día y noche tras noche, decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y aquí vemos entonces esa continua alabanza de estos seres que están representando a el universo, de estos seres que están representando a la iglesia, que están delante de Dios y que están de una manera continua alabando los atributos de Dios. Y aquí lo están alabando por 3 cosas. Si ustedes leen allí y si ustedes analizan allí, se dan cuenta que están representando aquí 3 cosas, ¿sí? Aquí vemos a estos seres alabando a Dios por su santidad. Recuerdan que la palabra santidad significa diferente o apartado, pero aquí dice que es totalmente diferente, totalmente apartado y 3 veces santo. Dice: cada uno de aquellos seres vivientes tenía 6 alas llenas de ojos por dentro y por fuera, y sin cesar día tras día y noche tras noche, dice, decían: Santo, Santo, Santo. Y aquí lo están alabando por su santidad 3 veces, dice allí. Pero también lo están alabando por su omnipotencia, porque Él es todopoderoso. Es capaz de hacer todo, absolutamente todo. Lo que para nosotros puede ser imposible, para Él todo es posible. Y lo tercero por lo cual lo están alabando allí y lo está referenciando el versículo 8 es que lo alaban por ser eterno, porque Él es el mismo siempre. En otras palabras, es el mismo siempre. Dice allí que y sin cesar día y noche tras noche decían: Santo, Santo es el Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Él es eterno, Él es el mismo
ayer, hoy y siempre. De eso nos está hablando allí. Y la referencia, uno puede tomar una referencia del Salmo 102. ¿Alguien quiere ayudarme a leer el Salmo 102? Busquemos allí. ¿Qué nos dice el Salmo 102? Los versículos 25 al 28. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Salmo 102, desde el 25. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los madurarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Dice el Salmo 102, versículo 25: en tiempos pasados tú echaste las bases de la tierra e hiciste con tus manos los cielos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Ellos envejecerán como vestiduras viejas, y tú los cambiarás como el hombre que se pone una camisa nueva y arroja la vieja. Pero tú no envejeces jamás. Tú eres para siempre, y tus años no tienen fin. Pero nuestras familias continuarán generación tras generación, serán preservadas por tu protección. Y es increíble esto que está planteando aquí el apóstol Juan, ¿sí? Y es entender que esa continua alabanza por esos atributos que Dios tiene es permanente allá delante de la presencia de Dios. Y desde el versículo 9 en Apocalipsis 4, volviendo allá al Apocalipsis 4, versículo 9 al 11, habla de que es una constante esa alabanza, la constante alabanza, y esa alabanza es de toda la creación. Es toda la creación la que lo está alabando. Y ahí dice: y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre, los 24 ancianos se postraban en adoración delante del que vive eternamente, y tiraban sus coronas delante del trono, al tiempo que cantaban: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque creaste el universo. Lo que hiciste, existe porque por tu obra y gracia de tu voluntad lo creaste. Y aquí nos habla entonces el apóstol Juan a partir del versículo 9, ahí en el capítulo 4, de esa constante alabanza de toda la creación. Y esos seres vivientes y esos ancianos están representando tanto la naturaleza y la iglesia, ¿sí? Esos seres vivientes, esos 4 seres vivientes, son una simbología de toda la naturaleza, de toda la creación. Pero esos ancianos, como decíamos en la ocasión pasada, son una representación, son una figura de la iglesia. Y tanto la naturaleza como la iglesia se unen en una permanente adoración delante de Dios. Y ahí hacen un acto de honor, porque dice que rinden sus coronas. ¿Y qué significa eso? Pues cuando un rey perdía la batalla y se rendía delante del rey que ganaba, él le tiraba su corona a los pies. Y eso es un acto de humildad. Rendir sus coronas es un símbolo de la total
sumisión que tanto la naturaleza, toda la creación e incluyendo la iglesia juntos están en total sumisión al soberano Rey. Están reconociéndolo como Señor y Dios, están reconociéndolo como Creador. Y por eso dice allí que Él es el que se merece la gloria, el que se merece la honra y la acción de gracias. Y este es uno de los primeros eventos que nos narra Apocalipsis, el primer evento de adoración que se está dando en el cielo por parte de toda la creación, incluyendo al pueblo de Dios que está allí delante del Señor. ¿Cómo lo ven ustedes que tienen gafas? Qué increíble, ¿cierto? Qué increíble esto que nos muestra el apóstol Juan en esta visión que él está teniendo allí en el cielo, delante del trono de Dios. ¿Y esto qué nos puede enseñar a nosotros? Pues que nosotros tenemos que poner nuestra visión en Él. Que nuestro llamado es a tener nuestra visión en Él, en la eternidad, no tanto en lo temporal. Debemos vivir este momento bajo los preceptos, los principios de Dios, caminar de la mejor manera, prepararnos para ese encuentro con el Señor. Que este tiempo sea un tiempo donde usted y yo nos preparemos para estar delante del Señor. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si doblegamos delante del Señor nuestro corazón? Y le pedimos en esta hora que tome nuestra vida. Padre, queremos darte gracias. Queremos bendecirte, Señor. Queremos glorificarte y exaltarte como el Dios bueno, como el Dios grande, como el Dios maravilloso que eres. Que sigas obrando en medio de nosotros, que te sigas moviendo en medio de nosotros, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Que podamos cumplir nuestro propósito, que podamos cumplir nuestro rol, nuestro llamado, maravilloso Rey. Que podamos actuar en función de tu voluntad, obrar conforme a esa voluntad tuya, misericordioso Rey. A ti todo honor y gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy su hijo.